Buenas tardes, hermanos, que Dios nos bendiga, su Santo Espíritu esté aquí con nosotros. Y bueno, como cada domingo nos juntamos a alabar al Señor con cantos y venimos porque creemos en el nombre del Señor Jesucristo, que es nombre por sobre todo nombre. Y tenemos este día para cantarle, para orar y también para tener una prédica para ustedes y también para los que nos escuchan por internet, que sabemos que son muchos, pero les repito la página para que la puedan compartir. Es Pueblo Santo 1977. Todas las prédicas están subidas ahí a ese canal por internet que está en YouTube. Pueblo Santo 1977. Ahí están todas las prédicas. Y también hay número de teléfono que se pueden comunicar también con nosotros. Bueno, hoy voy a tener un tema que habla de la caridad. Hay muchas personas piensan que la caridad la tiene la persona. Hoy vamos a leer, porque el apóstol, que es el predicador para los gentiles, es el ministro de los gentiles, habla de esta caridad y bueno, y la muestra de una forma que ahora la vamos a empezar a leer y vamos a empezar a desmenuzar los textos y vamos a comprender. Les digo también, aprovecho para decirles que nosotros tenemos la Biblia de 1909 y para atrás de 1909, que las traducciones dicen lo mismo, o sea, está escrito lo mismo. Después de 1960 para adelante, el hombre cambió muchos textos lo cambiaron muchas palabras. Entonces, en este capítulo 13 de Primera de Corintios, le han puesto la palabra amor. Pero la palabra amor no es lo mismo que caridad. Dicho esto, vamos a empezar con el primer versículo del capítulo 13. La página es 196. Entonces dice así el apóstol Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo hablase lenguas humanas, ¿cuántas personas hay que hablan en diferentes idiomas? Hablan en inglés, hablan en francés, hablan en varias lenguas humanas tienen. Pero dice que si no tiene caridad, es como algo que suena y no suena, o sea, algo que retiñe, dice la Escritura, ¿no? Ahora también dice que si alguien tuviese lenguas angelicales y no tiene caridad, dice que es lo mismo. ¿Cuánta gente nosotros vemos y sabemos que tienen lenguas angelicales? ¿Cuántas religiones hay que hablan en otra lengua y dicen que es el Espíritu Santo? ¿Cuántas? Hay miles en todo el mundo. Hay otras lenguas que hablan angelicales porque no son terrenas. Por ejemplo, ¿cuántas religiones hay de los umbandistas, los quimbandistas, toda esa gente que practica con estos ángeles caídos y que tienen esas lenguas angelicales porque no son terrenas? ¿O quién le dirá a un pai o a una mai, como le dicen, que no reciben una lengua angelical? Ustedes saben, tienen ese conocimiento. Tienen esas reuniones de baile y de fiesta donde
estos espíritus se manifiestan y hablan en otra lengua, y el que es la cabeza de ese templo o de esa religión es el que la recibe y le da la información a quienes participan de esa fiesta. Pero la Escritura dice por el apóstol Pablo que si tuviéramos muchas lenguas humanas y tuviéramos lenguas angelicales, como sabemos que se ha manifestado, pero de diferentes maneras, y no tengo caridad, de nada sirve. O sea que la caridad es algo más excelente que el hablar muchas lenguas o que recibir una lengua angelical. Es más excelente. Entonces dice en el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy, dice. Nada soy. O sea que acá aún aclara mucho más la excelencia de la caridad. La pone en un punto muy alto, en un lugar muy excelente a la caridad. Porque dice, y si tuviese, repito el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios. Hay religiones que dicen que se le manifiesta una lengua. Muchos no la pueden entender, pero supongamos que la entiendan y que estén convencidos que esa lengua es algo especial, angelical, divino, que con esa lengua pudiera tener ciencia también, como dice el apóstol acá, y pudiera entender, o sea, los misterios, ¿no? Supongamos que hay muchas religiones que tienen todas estas lenguas, que son espíritus, que se manifiestan con los que le buscan. Y también ahí vemos que pueden ellos también tener alguna sanidad o alguna palabra aparentemente de verdad. Le revela a través de esa lengua un misterio hacia el creyente. Porque sabemos que hay religiones que se incorpora a esa lengua y esa lengua le da el entendimiento para su congregación. Y si hay una persona enferma o lo que sea, dicen ellos que le están diciendo que tiene tal cosa o tal otra, ¿no? Que a través de esa lengua o de ese espíritu le va a dar la sanidad, o le va a dar la prosperidad, o le va a dar la casa que le falta, o le va a dar el trabajo que no tiene. Todo esto se refiere no más que en este versículo 2 que recién empezamos, pero lo estamos desmenuzando palabra a palabra. Dice que si tuviera todo eso la tal persona y no tuviera caridad, nada sirve, de nada le sirve. Pero lo más importante, y este es el tema, que la gente, el hombre en sí, no ha podido entender lo que es la caridad. El hombre, como tiene el yo, el ego, y no le da lugar a Dios, que Dios habla, y Dios ve, y Dios escucha, y Dios reprende, ellos toman el lugar de Dios. Entonces ellos creen que tienen caridad y que teniendo todo eso tienen a Dios. Pero sin embargo, en estos textos, por el apóstol, nos está diciendo otra cosa. Nos está demostrando a través del Evangelio otra cosa. Entonces dice, repito el versículo 2 porque al final del 2 también es muy importante aclararlo. Y dice, y si tuviese toda profecía y entendiese todos los misterios
y toda ciencia. Imagínense una persona que entendiese todos los misterios que el hombre no puede comprender. Imagínense en que los pudiera comprender y no tiene la caridad, de nada sirve. Y yo preguntaría a cualquiera, ¿qué hombre tiene todos los misterios para poder decirlos y que sean verdaderos? Con comprobación. Entonces, vemos que la caridad es algo que no es algo así nomás, sino que es algo más sublime, es algo más especial. Entonces dice, y entendiese todos los misterios, ¿no? Y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, dice, nada soy. O sea que una persona aparentemente pueda traspasar los montes. Si tuviera la fe del mundo, toda la fe en la persona, toda la fe, toda la fe, toda la fe. Si pudiera hacer cosas increíbles a ojo humano, dice que nada sirve. Imagínense la importancia que le da el apóstol a esta palabra, caridad, que, vuelvo a repetir, que le han cambiado en la Biblia moderna. Le pusieron amor y quitaron la palabra caridad, que es algo que es sublime. Es más perfecto que tener toda la ciencia humana, la sabiduría, que es más excelente que hablar en lenguas angelicales, que es más excelente que hablar lenguas humanas, como de varios idiomas, como estuvimos hablando eso, ¿no? Metiéndonos en el tema, analizando palabra por palabra. O sea que si hay un hombre que dice que tiene los misterios de la vida y no tiene caridad, dice que nada sirve. Nada sirve. En el 3. Y si repartiese, dice, toda mi hacienda para dar de comer a pobres. Nosotros podríamos decir humanamente, pero ¿qué hombre o qué congregación que vende todo para repartir a los pobres? Podemos visualizarlo en una persona como en una colectividad, como en una organización. ¿De qué le sirve a una organización donde tenga miles de seguidores que repartiera y diera de comer a los pobres y no tuviera caridad? Imagínense donde el apóstol dice, nada sirve. A ojo humano podemos decir, pero qué buena esta organización. Da de comer a los pobres, enseña los misterios de la ciencia, pero no tiene caridad. Nosotros aparentemente decimos, bueno, vamos a sumarnos, vamos a juntarnos con ellos, vamos a crecer con ellos. Sin embargo, el apóstol trata de mostrar algo más excelente, que si no tiene caridad, de nada sirve todo eso. Ahora, repito el 3. Y si repartiese toda mi hacienda, dice, para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. Puntualiza la caridad como el todo del todo. Si nos ponemos detenidamente a pensar en estos textos que están escritos para nuestra enseñanza, ¿no? Que pertenecen a un evangelio que es de Jesucristo, el que Él trajo del cielo. Entonces, si nosotros podemos pensar que el apóstol está dirigiéndose así a todos, y nos ha llegado a nosotros también, es que la caridad excede
a toda obra humana, a todo conocimiento humano y a todo conocimiento derramado en los hombres angelicales. Excede esto. Entonces, hemos sabido a lo largo de la historia cuánta gente ha dado su vida por defender derechos para otras personas. Sabemos, en la historia está, que hay gente que ha dado su vida, que muchos hoy los tienen por mártires, pero en la historia nosotros lo sabemos, que han dado su vida a beneficio de otros, como la dio el Señor para beneficio de nosotros, de los que creemos en Él. Pero de los que creemos en el Evangelio de Él, el que Él trajo, el que Él predicó, no el Evangelio de los hombres que agarraron el nombre del Señor Jesucristo e hicieron todas estas grandes organizaciones de las que el apóstol Pablo está aquí hablando. En 3 versículos. En estos 3 versículos está, si nosotros lo podemos visualizar de la profundidad que tiene estas palabras, si pudiéramos visualizarlo todos de la misma manera, veríamos que qué difícil es tener caridad. Es algo como muy especial, pero ¿quién la tiene? Entonces, vamos a seguir. Que Dios nos ayude a poder ir entendiendo a medida que vayamos avanzando. Entonces dice, así que por un lado, acá en el versículo 3 dice, si repartiere toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, es como el Señor que dice, si dicen que estoy aquí, no creáis. Si dicen que estoy allá, no creáis. Porque todas estas cosas en los hombres, para tapar con el ojo al prójimo. Decir, bueno, esta es una organización que está haciendo grandes beneficios, que ayuda a los niños, que ayuda a todos, ¿cómo me voy a sumar? Sin embargo, dice el apóstol que si no hay caridad, nada sirve. ¿Podrá alguno decir yo tengo caridad? Pero ¿sabe lo que es la caridad? Para decir yo tengo caridad. Vamos a seguir avanzando y vamos a ir analizando a ver si la persona, después de terminar este tema, crea que él tiene caridad o que él se sienta que tiene caridad. Vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo a ver si hay alguna persona que reúna todas las cosas que pertenecen a la caridad. Entonces, en el 4, acá empieza a decir el apóstol lo que es la caridad para que nosotros entiendamos y no seamos engañados de nadie. Que no porque las religiones hagan grandes ayudas, Dios va a estar con ellos. Donde el Señor dijo que Él no iba a estar, que Él es un Dios uno solo y que Él no hace acepción de personas. Entonces dice, como dice el apóstol Pablo, ¿está dividido Cristo? Cristo no está dividido. Cristo dejó su evangelio que nos une, que Él se presenta como un maestro y todos los demás que quieren servir a Jesús tienen que servir a su evangelio. Y ese evangelio no hace diferencia entre uno y otro. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, tenemos que entender que por más que hagan repartimiento de donaciones, porque el diablo también las hace, no creamos que Dios está ahí, como dice la Escritura. Ahora dice que la caridad dice que es sufrida. Cuando dice que la caridad es sufrida, no es sufrida en parte. Como alguien puede decir,
sufro, me pasa algo hoy, sufro hoy, mañana estoy bien. No. Dice que es sufrida. Soporta todo. Soporta todo. Cuando dice que es sufrida, porque lo soporta al sufrimiento. Dice, la caridad es sufrida, es benigna. ¿Qué es benigno? ¿Qué sería benigno sino lo bueno? Dice que Dios amó lo bueno y aborreció lo malo. Amó, dice, lo bueno. Dios dice, se presenta como un Dios benigno, no como un Dios maligno. Dios es benigno, amó la justicia, dice. Todo lo que es justo, Él amó. Dice la Escritura, la caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. Yo les preguntaría a ustedes que me están escuchando y a los que nos escuchan por internet, si un hombre puede tener reunir estas palabras que el apóstol está hablando, encubiertamente, obviamente, porque el resultado de esto no es humano. Porque el hombre piensa tener todas estas cosas, pero no las tiene. Porque el hombre no es sufrido en su totalidad. El hombre no es benigno en su totalidad. ¿O sí? ¿Habrá algún hombre benigno desde que nace hasta que muere? ¿O sufrido desde que nace hasta que muere? Pregunto, ¿no? La caridad no tiene envidia, dice. ¿Podrá decir un hombre en general, mujer también, podrá decir que no tiene envidia en su hechura, en su ser? ¿Que nació y murió sin envidia? ¿Podrá decir alguno? Dice, la caridad no hace sin razón. O sea que la caridad es un entendimiento superior. Porque la caridad dice que no hace sin razón. Sin razón quiere decir que todo lo hace con razón. La caridad tiene la razón. La caridad tiene la razón. No hace sin razón. Es todo entendimiento, toda sabiduría, es toda inteligencia. Es toda benignidad. Dice, no se ensancha. Ahí vemos los hombres encumbrados que con el nombre del Señor Jesucristo se hicieron profetas, pastores, sacerdotes, maestros. Son ensanchados. Si una persona le quiere decir algo, no sé si le dará la agenda para hablar personalmente, porque son hombres encumbrados. Se ensancharon en el yo. En el yo se ensancharon y crecieron. Y ustedes lo ven. Esta información llega diariamente. Se ensancharon. Bueno, la caridad dice que no se ensancha. Y hay mucho para hablar sobre esto, porque cualquiera que un peón nomás que entre para limpiar un piso anhela un escalón más, y si tiene que cortar alguno para llegar a ese lado, lo hace. ¿O no lo sabemos? Si quiere ser encargado, gerente o presidente, va a hacer todo lo posible
para ocupar eso que él anhela. Eso es así. Dice, no se ensancha, dice. Yo con esto que estamos desmenuzando texto a texto, la interrogante es ¿qué hombre puede reunir todas estas cosas para decir que tiene caridad? Porque de acuerdo a esto, es muy difícil que un hombre la tenga, o que un pastor la tenga, o que un sacerdote la tenga, o que otro diga soy el apóstol y profeta y tengo todo. No, yo no voy a creer, porque esto me está demostrando que la caridad es algo superior a lo terreno, es superior. Entonces, no se ensancha, dijimos, no es injuriosa. O sea, miren, todo lo que es la caridad no es injuriosa. En la vida nuestra, ¿cuándo alguna vez no fuimos injuriosos? Como para decir, yo tengo caridad porque no soy injurioso. Y vean todo lo que reúne en su totalidad para llegar a la caridad, para llegar a poder entender lo que es la caridad. No es injuriosa, dice. No busca lo suyo. ¿Qué hombre no busca lo suyo? Díganme, a ver, ¿qué hombre no busca lo suyo? ¿O qué pastor o predicador no quiere llevar todo para su lugar? Así sea un alma, así sea una propiedad, así sea una ofrenda, así sea un diezmo, así sea lo que sea, lo quiere llevar para su chacrita, como se dice vulgarmente. Dice que la caridad no busca lo suyo. No se irrita. ¿Qué hombre no se irrita? ¿Qué mujer no se irrita? Pónganse a pensar la esencia que tiene esa palabra caridad, que el apóstol bien la usa para que nosotros le demos lugar a Dios y no al hombre. Y no al hombre, a Dios. Dice que no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. No piensa el mal. ¿Quién de nosotros puede decir que no pensamos en nuestra mente, no nos viene lo bueno y lo malo? ¿Qué hombre en su mente me puede decir a mí, o a ustedes, o a quien sea, que no piensa lo bueno y lo malo al momento de tomar una decisión o lo que sea? O sea que nos estamos dando cuenta que la caridad no es terreno, no es de hombre, no lo es. En la Biblia moderna le cambiaron, le pusieron el amor. Y muchos sacerdotes que casan usan estos textos de amor para decirle que acepte a su mujer para toda la vida, en lo bueno, en lo malo, en lo sufrido, en la angustia, en esto, en lo otro, sacan todo, hicieron todo un pupurrí de lo que está aparentemente. Está escrito esto que es de verdad por el apóstol Pablo, pero nosotros sabemos lo que hacen. Le pusieron la palabra amor, como que el amor no se termina, y el amor se termina. Y nosotros lo sabemos muy bien. Aún, como dice la Escritura acá, aún si nosotros repartiéramos toda nuestra hacienda, la repartiéramos toda y la diéramos a los pobres, y no tenemos caridad, dice que no sirve de nada. Y si yo tuviera, como le cambiaron la palabra al amor, supongamos que yo tenga el amor para mi esposa de toda mi vida, ¿no? Pero un día me voy de este mundo como se va a ir ella. ¿Y dónde queda ese amor? Perece, no está más. Sin embargo, dice que la caridad permanece para siempre.
¿Hay diferencia o no hay diferencia? Porque de mi Señor y de mí, si fuésemos más para adelante, hablando de un futuro, se pierde la vida de mi Señor y la vida mía. Vienen otras generaciones. Como nosotros perdimos la de nuestros bisabuelos o tatarabuelos, o la descendencia nuestra se pierde. El amor se quedó con ellos. No fue para la totalidad. El amor se quedó con ellos. Esto es más excelente que el amor que ellos pusieron esa palabra. Más excelente. Entonces, dice en el 5, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal. O sea que es algo difícil de encontrar humanamente. No piensa mal. Imagínense. En el 6 dice, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. ¿Qué dijimos al comienzo? Que Dios es benigno, que Dios amó la justicia, amó la verdad y aborreció la iniquidad y todo lo malo. No es de Él. Si bien Él es Dios y sabe, pero no se apartó de todo eso. Bueno, dice en el 6, bueno, no se huelga de la injusticia, o sea, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. De la verdad sí, porque esta caridad es Dios. Dios se huelga de la verdad y no de la injusticia. Él amó lo bueno, Él nos amó a nosotros tanto, que dio su vida por todos nosotros. Y a su vez, antes que el Señor viniera como Jesucristo, también en sus determinaciones se preocupó y ordenó y envió a sus enviados a favor del hombre que todo se lo cree. Él cree que es un Dios y no lo es. O quieren que lo tengan como un Dios y no lo es. Por eso si hay un hombre que reúna todas estas cosas y no tiene caridad, que caridad es Dios. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, obedecerle a Dios? Bueno, el Señor dejó un evangelio y en ese evangelio está, como venimos explicando acá, lo que es Dios, que reúne todas estas cosas. Ahora vamos a seguir leyendo un poquito más, pero reúne todo esto que el apóstol lo está haciendo. Porque si yo tuviera mucho dinero y lo diera a los pobres y no tengo caridad, imagínense no tener a Dios. Imagínense no tener a Dios. ¿De qué sirve si la promesa la tiene Dios para nuestra alma? ¿De qué serviría? Si yo hablara lenguas angelicales y no tengo a Dios, no tengo la caridad, ¿de qué me sirve si Dios es el que me promete a mí la vida para el alma y me la da a través de su evangelio? No me la da así nomás, me la da por su evangelio. La salvación para el alma de las personas viene por el predicador del evangelio. Eso es. De ahí que el apóstol Pablo tiene Dios le dio este ministerio para que la gente pudiera entender y no tomar el lugar de Dios como que ellos son. Y fíjense, con toda humildad, el apóstol, y lleno de sabiduría y de entendimiento, cómo se manifiesta en las cartas para ayudar
Entonces, ¿de qué serviría si yo juntara mucha gente y pidiera los diezmos y pidiera las ofrendas y construiría grandes templos y conquistaría el mundo entero como lo han conquistado? Y no tienen el Evangelio, que figuradamente representa la caridad, pero el Evangelio verdadero, el que se ha perdido, el que se olvidó de la voz de Dios, el que se olvidó que el Espíritu Santo está, y tomaron ellos el lugar que no les correspondía. ¿De qué sirve tener tanto y no tener esa caridad que es Dios? Se perderá su alma. O sea, ¿cuál fue el beneficio de haber hecho todo lo que hicieron? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál sería? Si no tiene la certeza o la promesa de la vida para el alma. Entonces sigo un poco más y dice: la caridad nunca deja de ser, dice. Amén. La caridad nunca deja de ser. ¿Pueden ustedes pensar que un hombre pueda tener caridad? Ellos dicen que tienen, pero hoy vemos con este tema que la caridad es diferente. La caridad es Dios, porque Dios nunca deja de ser, porque Dios amó la justicia, porque Dios es benigno, porque Dios mantiene su promesa para toda criatura, la promesa del alma, pero no a través de los hombres, a través del Evangelio, que obviamente por el hombre es predicado, pero el Evangelio de verdad, el que no hace diferencias entre unos y otros, el que no hace bandos, el que no hace doctrinas diferentes, el que no lleva a cada cual para su lugar buscar lo suyo, como dice el apóstol. Entonces, así que la caridad todo lo sufre, todo lo cree. La caridad es Dios. Cuando el Hijo estaba por morir en la cruz, habló al Padre, creyó en el Padre. La caridad es Dios. Él creyó y le dijo: Señor, pasa rápido esto de mí. Él creyó en quien lo había enviado. Él reúne todas estas cosas que estamos leyendo. Él es la caridad en su esencia plena. La caridad es Dios. Nunca deja de ser. Él es el primero y el último. Él es el principio y el fin. Él es todo. Que Dios nos ayude y nos pueda dar entendimiento para que el ego de las personas, de los hombres, sea quitado y podamos ser, como dice la escritora, en un mismo pensamiento y en un mismo parecer en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la promesa que Dios tiene a través de su evangelio para la vida en nuestra alma. Porque ¿qué hombre puede haber debajo del cielo que reúna todas estas cosas, que nunca deje de ser? ¿Qué hombre puede haber que nunca deje de ser? Donde hoy estamos y quizás en un ratito no estemos más. Les digo todo esto para que nosotros echemos mano a la Escritura. El Evangelio es el que tiene la promesa para nuestra alma, no son los hombres. Y Pueblo Santo ha nacido por una determinación de Dios directa, como lo fue antes Noé y el arca, como fue enviado Juan el Bautista cuando todos estaban divididos y tenían otras religiones
Unos eran de uno, otros eran de otro. Y tuvo Dios que mandar al Elías prometido, pero ya estaba escrito. El mismo Señor, cuando muere Juan el Bautista, le vinieron a preguntar y él estaba mal porque lo habían matado a Juan el Bautista. Y él dice, este es el Elías que había de venir. Dice, ¿quieren saber más? Él estaba mal por eso que había pasado, pero tenía que pasar para que se cumpliera la Escritura y para que nosotros tengamos esperanza también por ellos. Que el Señor, las determinaciones de Él se cumplen. Bueno, pueblo santo, de la misma manera, cuando todo está madurito, cuando todos están divididos, cuando hay bandos, cuando unos son de uno, otros son de otro, cuando el ego, el yo está en los pastores, en los sacerdotes y en las otras religiones que también dividen. Bueno, echemos mano a la Escritura y guiémonos por la Escritura, por su Evangelio, porque el que tiene la esperanza para nuestra alma es su Evangelio. Permanecer en los fundamentos de los apóstoles. Pueblo santo ha nacido antes que el Señor venga porque tenía que nacer. Y estaba prometido, lo pueden ver ahí en capítulo 24 de San Mateo. Y que tenía que darse nuevamente la repetición del Evangelio, y es lo que ustedes están escuchando en Pueblo Santo, la repetición del Evangelio antes que el Señor venga. Que Dios nos ayude y nos bendiga, y será hasta el próximo domingo, si Él lo permite.